Soy Julián. Tengo 67 años, padre de un solo hijo. Samuel, de 34. Lo que pasó aquella tarde de otoño en el funeral de mi hermano aún me quema en el pecho como un hierro candente, porque fue allí, entre rezos y coronas de flores marchitas, donde comprendí que la sangre no siempre significa familia y que el peligro más grande puede habitar bajo tu propio techo. La iglesia del pueblo estaba abarrotada. San Bartolomé, con sus muros de piedra tosca y techumbre de madera ennegrecida por siglos de incienso, había sido testigo de tantas despedidas que parecía impregnada de luto permanente. El frío de la mancha se colaba por las rendijas, helando los huesos, aunque el aire estaba cargado con el perfume dulzón de las rosas blancas que rodeaban el ataúd de mi hermano Andrés. Éramos hombres distintos, él y yo, aunque nacidos de la misma madre. Andrés había sido siempre el más astuto para los negocios, el que heredó la finca de los viñedos y supo multiplicarla. Yo, en cambio, preferí quedarme en un trabajo sencillo como maestro de primaria, orgulloso de enseñar a los hijos del pueblo a leer y escribir. Nunca me pesó, aunque confieso que a veces sentía que mi vida se había ido en rutinas humildes mientras él construía un nombre respetado. Ese día, sin embargo, todo eso carecía de importancia. Lo único que me dolía era su ausencia. El eco de las campanas todavía resonaba cuando me acerqué al féretro. La madera barnizada reflejaba la luz amarillenta de las velas y por un instante me pareció ver el rostro de mi hermano joven, cuando corríamos juntos entre las viñas, antes de que las diferencias nos separaran. Fue entonces cuando lo escuché. Samuel, mi hijo, se inclinó hacia mí. Su rostro estaba grave, casi solemne. Creí que me iba a dar una palabra de consuelo, un gesto de apoyo en mi dolor. Pero su voz, baja como el siseo de una serpiente, me perforó los oídos. «Eres el próximo. La herencia está lista». Me quedé helado. No supe si había oído bien. Me giré para mirarlo, esperando encontrar en sus ojos alguna chispa de ironía, de broma cruel quizá, pero lo que encontré fue algo mucho peor: frialdad, una dureza desconocida que no se parecía en nada al niño que yo había criado con tanto esfuerzo tras la muerte de su madre. Quise responderle, pero el sacerdote comenzó el responso y las voces del coro se elevaron como un muro que me ahogó las palabras. Me quedé sentado, inmóvil, mientras mi hijo miraba al frente como si nada hubiera dicho. Durante la ceremonia, cada sonido me parecía distante, como si mi mente se hubiera separado del cuerpo. El órgano retumbaba, las viejas rezaban con sus rosarios tintineando, el olor a cera derretida impregnaba todo, pero yo solo podía repetir esas palabras en mi cabeza. «Eres el próximo». Las miradas de los vecinos también me pesaban. En los pueblos pequeños, todos lo saben todo. Algunos se acercaban a darme el pésame con sincera tristeza. Otros murmuraban sobre la herencia que Andrés había dejado: tierras, bodegas, una casa solariega en el centro del pueblo. Yo nunca había codiciado nada de eso, pero ahora entendía que mi hijo sí lo hacía. Cuando el ataúd salió de la iglesia cargado a hombros, el aire frío de noviembre nos recibió con un golpe. Caminamos hasta el cementerio, entre cipreses altos que parecían cuchillos apuntando al cielo. La tierra húmeda olía a hierro y a raíces. Yo iba detrás del féretro, sintiendo el peso invisible de la amenaza de Samuel. Durante el entierro, mientras la pala lanzaba los primeros montones de tierra, me descubrí mirando de reojo a mi hijo. No lloraba, no mostraba duelo. Sus labios apenas se apretaban en una línea tensa, como si solo esperara que todo acabara para hablar de asuntos más terrenales. Me estremecí. Recordé cuando era niño, cómo corría por el patio del colegio, cómo me abrazaba cuando llegaba cansado de clases. Pensé en los inviernos en que le calentaba las manos con las mías, después de que jugara en la nieve. ¿Cómo era posible que aquel niño hubiera crecido hasta convertirse en un hombre capaz de desear mi muerte? Al volver a casa, los vecinos trajeron comida: puchero, pan candeal, vino tinto de las viñas de mi hermano. Todos repetían el ritual de siempre: llenar la mesa para que el duelo se llevara con barriga llena. Yo probé apenas un sorbo de vino. El líquido me supo amargo, no por el sabor, sino porque cada trago me hacía pensar si aquel sería uno de mis últimos. Esa noche, al quedarme solo,
Escuchaba el viento colarse por las ventanas y el crujir de la vieja casa familiar. En mi mente, las palabras de Samuel no cesaban de repetirse. Me senté junto al fuego y me observé las manos, arrugadas, con venas marcadas, las manos de un hombre que había trabajado, amado, sufrido. ¿De verdad mi propio hijo deseaba que esas manos se detuvieran pronto? Dormí poco, con el corazón encogido, y cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Andrés en el ataúd, y justo detrás, la sombra de Samuel, susurrando de nuevo, «Eres el próximo». Sabía que aquel funeral no solo había sido la despedida de mi hermano, sino también el inicio de algo mucho más oscuro que aún estaba por llegar. Desde aquella tarde, el susurro de Samuel no dejó de martillarme la cabeza. «Eres el próximo». Palabras que no deberían haber salido de la boca de un hijo hacia su padre, menos aún en un funeral, menos aún cuando la tierra recién cubría a mi hermano. Esa frase se me quedó como un eco maldito que acompañaba cada respiración. En los días siguientes al entierro, el pueblo de Tomelloso seguía con su ritmo habitual, los hombres en las tabernas discutiendo sobre la próxima vendimia, las mujeres comprando en el mercado bajo el toldo descolorido, los críos corriendo con los abrigos a medio abrochar porque el frío manchego no perdona. Yo intentaba fingir normalidad, paseando hasta la Plaza Mayor, saludando a los conocidos, pero en cada esquina me parecía sentir la mirada de Samuel detrás de mí, midiendo mis pasos, calculando mi tiempo. Volvía a mi memoria la relación con mi hermano Andrés. De pequeños éramos inseparables, dos chiquillos revolviendo nidos en los almendros, pescando ranas en los charcos tras la lluvia. Pero al crecer, él se volvió ambicioso, siempre soñando con tener más, con ser respetado. Yo elegí otra senda, la de enseñar a los hijos del pueblo, la de una vida más tranquila, aunque nunca carente de orgullo. Aún así, pese a nuestras diferencias, siempre hubo un hilo que nos unía, la sangre. Y ahora, ironía cruel, era la sangre la que me hacía temer por mi propia vida, pero no por Andrés, sino por mi hijo. Samuel había sido un niño reservado. Desde que murió su madre cuando él tenía apenas 12 años, yo traté de ser padre y madre al mismo tiempo. Le cocinaba gachas dulces en invierno, le enseñaba a atar las vides en primavera, y hasta intentaba consolarlo en esos silencios obstinados que a veces le duraban días enteros. Creí que, con esfuerzo, mi amor bastaría. Pero conforme creció, noté en él algo que no me gustaba, una ambición callada, un resentimiento que no lograba comprender. Después del funeral, esa sensación se volvió insoportable. Lo observaba en la mesa, cenando frente a mí, cortando el pan candeal con calma, bebiendo su vino, y yo buscaba en su mirada algún rastro del niño que había criado. Pero lo que veía era otra cosa: frialdad, cálculo. Una noche, mientras fregaba los platos, lo escuché hablando por teléfono en el pasillo. Creía que yo no oía, pero la casa vieja tiene paredes delgadas. Su voz era baja, pero clara. «Sí, pronto. Lo de mi tío ya está cerrado. Ahora falta lo otro. Con eso aseguramos todo». El lo otro se me clavó como un cuchillo. ¿Acaso hablaba de mí? De mi vida reducida a una transacción, a una herencia que él ya se repartía con alguien. Sentí un sudor frío correrme por la espalda. Esa noche apenas pude dormir. El viento soplaba fuerte en los tejados y cada golpe de una rama contra la ventana me parecía un aviso. Me levanté y busqué entre viejas cajas de recuerdos una fotografía. Samuel con 10 años, sonriendo con los dientes chuecos, sosteniendo de la mano a su madre. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se había transformado en un hombre capaz de verme como un obstáculo? Los recuerdos de mi hermano volvían con fuerza. Andrés siempre decía que la familia era lo más importante, aunque él mismo no siempre lo cumpliera. Se casó con una mujer dura que lo presionaba para agrandar las bodegas, para comprar más hectáreas de viña. Su vida fue siempre un correr detrás de más, de mejor, de lo que otros tenían. Tal vez Samuel había heredado eso de él, no solo la sangre, sino la obsesión por la herencia, por los bienes, por la tierra. Unos días después, nos reunimos en casa de mi sobrino Miguel, hijo menor de Andrés, para hablar de la sucesión. La mesa estaba llena de papeles, mapas de los viñedos,
escrituras de propiedades. Yo fui con desgana. Solo quería que todo se resolviera en paz, pero Samuel parecía otra persona. Hablaba con firmeza, exigía claridad, cuestionaba cada punto. Cuando el notario mencionó la posibilidad de que yo recibiera parte de las tierras en usufructo, vi cómo los labios de mi hijo se apretaban en una mueca de desagrado. «Padre, con todo respeto», me dijo frente a los demás, «tú ya no necesitas tierras ni bodegas. Eso es trabajo para gente joven». Me ardieron las mejillas. Todos guardaron silencio. Yo no respondí, pero dentro de mí algo se quebró. No era una sugerencia inocente, era una declaración de intenciones. Samuel quería que me apartara, que desapareciera del mapa cuanto antes. Esa noche, al regresar a casa, caminé solo por las calles empedradas del pueblo. El aire olía a leña ardiendo y a frío húmedo. Las luces amarillentas de los faroles dibujaban sombras largas en las paredes encaladas. Me sentí un extraño en mi propia tierra. Pensé en lo que había escuchado, en lo que había visto, y comprendí que el peligro ya no era una sospecha. Era real. Estaba sentado en mi mesa, dormía bajo mi techo, llevaba mi apellido. Lo que más me dolía no era la codicia, sino la traición. Yo podía aceptar que otros ambicionaran lo mío, que un vecino envidiara mi casa o mis recuerdos, pero no podía aceptar que fuera mi propio hijo quien planeara mi final. Esa madrugada, mientras el reloj de la iglesia marcaba las 3 con sus campanadas roncas, tomé una decisión silenciosa. Debía abrir los ojos por completo. Ya no podía engañarme pensando que Samuel era solo un muchacho confundido. Algo mucho más oscuro crecía en él, y yo tendría que estar preparado para lo que viniera, porque el funeral de mi hermano había sido solo el principio. La lectura del testamento de Andrés fue la chispa que encendió un fuego imposible de apagar. En los pueblos pequeños, nada genera más habladurías que la muerte de un hombre con tierras. Y mi hermano, con sus hectáreas de viñedo y su casa solariega en la plaza, había dejado tras de sí un legado codiciado por muchos. El notario, un hombre de traje gris y bigote finísimo que olía siempre a tabaco barato, nos citó en su despacho en Alcázar de San Juan. Aquel despacho era un lugar sofocante, con muebles oscuros y un crucifijo torcido colgado sobre la puerta. El aire sabía a papel viejo y a humedad. Allí estábamos los herederos, sus 2 hijos, Miguel y Rosa, yo como hermano, y por supuesto Samuel, sentado a mi lado, aunque más parecía un juez vigilando cada palabra que un hijo acompañando a su padre. El notario carraspeó, acomodó los folios y comenzó la lectura. Andrés había sido meticuloso, como siempre. Sus hijos recibirían la mayor parte: la bodega, los viñedos más productivos, la maquinaria agrícola. A mí, como único hermano vivo, me dejaba la antigua casa solariega donde habíamos nacido, un caserón de piedra en el centro del pueblo, con patio interior y un lagar ya en desuso. Además, me nombraba usufructuario de una pequeña parcela de viña, para que Julián no quede desamparado. La sala quedó en silencio. Yo, lo confieso, me emocioné un poco, no porque ambicionara nada, sino porque en esas líneas reconocía a mi hermano, duro en vida, pero consciente de lo que me debía. Me estaba diciendo a su manera que no me había olvidado, pero Samuel reaccionó de otra manera. Lo vi tensar la mandíbula, apretar los puños bajo la mesa. En sus ojos no había gratitud, sino rabia contenida. Y cuando terminó la lectura, habló: «Padre, con todo respeto, ¿qué vas a hacer con esa casa? Apenas puedes mantener la tuya. Esas tierras necesitan a alguien que las aproveche de verdad, no que se pierdan». El tono era sereno, casi diplomático, pero yo conocía a mi hijo. Cada palabra estaba medida, cada silencio era un empujón invisible. Los demás fingieron no darse cuenta, pero todos escuchaban. «Esa casa», respondí con calma, «es parte de mi vida. Allí nací. Allí enterramos a nuestros padres. No la pienso vender, Samuel». El notario asintió como cerrando el asunto y continuó explicando formalidades, pero yo ya no escuchaba. Solo veía cómo Samuel se reclinaba en la silla, cruzaba los brazos y dejaba escapar un suspiro cargado de desprecio. Al salir, el aire frío de enero nos golpeó el rostro. Los otros herederos se despidieron con un apretón de manos. Miguel incluso me abrazó murmurando:
Tío, me alegra que te quedes con la casa. Así no la perdemos de la familia. Pero Samuel se adelantó, caminando a paso firme, sin mirarme. Lo alcancé en la calle empedrada, bajo la sombra de la torre del reloj. Samuel, lo llamé. No entiendes, padre, me cortó sin girarse. Esa herencia es un desperdicio en tus manos. Me quedé quieto, con un nudo en la garganta. No era ya una insinuación, era una acusación directa. Para él, yo era un obstáculo. Los días siguientes fueron un hervidero de rumores. En la taberna, algunos decían que Samuel había empezado a mover contactos para comprar parte de la herencia de sus primos. Otros murmuraban que quería vender la casa solariega a un constructor que planeaba derribarla para levantar pisos modernos. La idea me revolvía el estómago. Aquella casa no era ladrillo y teja, era la memoria viva de mi familia. Una tarde, mientras revisaba el patio polvoriento de la casa recién heredada, Samuel apareció. Llevaba un abrigo caro, de esos que nunca me había visto usar, y caminaba como si ya fuera dueño del lugar. «Mira esto, padre», dijo abriendo los brazos hacia las paredes desconchadas. «Todo en ruinas. Aquí podrías tener dinero fresco si lo vendieras. Yo puedo arreglarlo, hacer el trato». «¿Arreglarlo?», le respondí con un temblor en la voz. «Esto no es un negocio, Samuel. Aquí jugaba de niño con tu madre. Aquí tu abuelo prensaba las uvas con sus propias manos. ¿Y tú quieres tirarlo todo para hacer pisos?». Él me miró como si hablara en un idioma muerto. Los recuerdos no dan de comer. El dinero sí. Me quedé sin palabras. Lo vi dar media vuelta y marcharse, con el mismo andar confiado de siempre. En su espalda reconocí no a mi hijo, sino a un extraño. Aquella noche, sentado en el patio bajo las estrellas, escuché los grillos y pensé en mi hermano Andrés. Tal vez, sin querer, había dejado una bomba encendida entre nosotros. La herencia que debía unirnos estaba abriendo un abismo, y yo lo sabía. Samuel no se detendría. Para él, yo no era su padre. Era solo el último muro entre él y lo que deseaba. Dicen que donde mejor se descubre el corazón de una familia es alrededor de la mesa. Allí, entre cucharadas de guiso y brindis de vino, salen las palabras que no se quieren decir y las miradas que se intentan esconder. Y yo, que he pasado 67 años observando, enseñando y escuchando a niños y adultos, aprendí a leer esas señales invisibles que otros pasan por alto. Desde la lectura del testamento, Samuel no me dirigía palabra más allá de lo necesario, pero cuando Rosa, mi sobrina, organizó una comida familiar para mantener la unión tras la muerte de su padre, supe que no sería una reunión cualquiera. Me arreglé con la ropa de siempre, mi chaqueta de lana con olor a leña, los zapatos de cuero gastado, y caminé hasta la casa de Rosa, situada en la parte alta del pueblo, desde donde se veía todo el valle de viñedos desnudos en pleno invierno. La mesa estaba servida con esmero. Pisto manchego, queso curado, vino de las propias viñas de Andrés, y de postre, unas flores de sartén espolvoreadas con azúcar. El aire olía a hogar, pero bajo esa fragancia cálida yo percibía algo agrio, una tensión que se podía cortar con cuchillo. Al principio todo parecía cordial. Miguel bromeaba sobre cómo había arruinado un par de botas nuevas en el barro de la finca. Rosa recordaba anécdotas de su padre. Yo sonreía, aunque la tristeza todavía me mordía el corazón. Entonces noté lo extraño. Samuel no reía. Apenas tocaba el plato. Sus ojos iban de un lado a otro, calculando, observando. Cuando se encontraba con mi mirada, la apartaba de inmediato. El momento más incómodo llegó cuando Miguel, después de un brindis, soltó con cierta sorna: «Bueno, lo importante es que las tierras sigan produciendo y que no haya líos de herencias, que ya sabemos que en algunas familias esas cosas acaban muy mal». Todos rieron con incomodidad menos yo, y menos Samuel. Su gesto fue tan seco que me recorrió un escalofrío. Durante la sobremesa, mientras se servía el café, escuché un murmullo que no estaba destinado a mí. Rosa hablaba bajo con una prima lejana, creyendo que nadie oía. Samuel está muy raro, demasiado interesado en lo que no le toca. Mi padre confiaba más en Miguel para esas cosas. Me hice el distraído, removiendo el azúcar en mi taza, pero cada palabra me llegaba como una aguja. Poco después, cuando me levanté para estirar las piernas, pasé cerca de la puerta que daba al patio y escuché algo que me heló.
Samuel estaba allí, hablando con un primo político, un hombre de sonrisa torcida que nunca me había caído bien. «No aguanta mucho», decía mi hijo en voz baja. «Si firmara ya, todo sería más fácil. Pero está empeñado en quedárselo». Sentí un vuelco en el estómago. ¿De quién hablaba? ¿De mí? Fingí toser para anunciar mi presencia, y ambos se callaron al instante. Cuando salieron al comedor me miraron como si nada, con sonrisas forzadas, pero yo ya no tenía dudas. Conspiraban. Aquella noche, al regresar a casa, no pude probar bocado. Encendí el fuego y me quedé mirando las llamas hasta que el reloj de la iglesia dio las 12 campanadas. Mis pensamientos eran un torbellino. No se trataba ya de sospechas vagas, sino de señales claras, conversaciones cortadas al verme entrar, miradas huidizas, frases a medias. Todo apuntaba a lo mismo. Samuel estaba tramando algo y no lo hacía solo. Recordé entonces una conversación con Andrés meses antes de su muerte. Estábamos sentados bajo la parra de su patio, bebiendo un vino tinto recio. Él, serio, me dijo: «Ten cuidado con Samuel. Lo quiero como a un sobrino, pero tiene hambre de más. Ese muchacho no conoce la palabra suficiente». En ese momento pensé que eran exageraciones de hermano mayor. Ahora comprendía que eran advertencias. Dormí mal, sobresaltado por sueños en los que Samuel aparecía en la penumbra, con un cuchillo escondido tras la espalda. Al amanecer, el canto de los gallos no me trajo calma, sino un presentimiento oscuro. Mi propio hijo, mi sangre, estaba deseando que muriera para reclamar lo que creía suyo. El siguiente día, al sentarnos a desayunar, lo noté de nuevo. El silencio entre nosotros era más denso que el café en mi taza. Le pregunté por su trabajo en la ciudad, y contestó con frases cortas como quien quiere terminar pronto la conversación. Cuando se levantó de la mesa, su silla chirrió sobre el suelo de barro como un lamento. En ese instante, entendí algo con dolorosa claridad. La mesa familiar, ese lugar sagrado donde se comparten alegrías y penas, se había convertido en un campo de batalla silencioso. Y yo estaba sentado frente a mi enemigo, mi propio hijo. Los rumores, las miradas huidizas y las frases a medias podían ser interpretaciones mías, fruto del miedo o de la desconfianza. Me repetía eso para tranquilizarme, como un rezo inútil. Pero la verdad se impone como el amanecer. Aunque cierres los ojos, la luz termina por atravesar los párpados, y la luz, en mi caso, llegó en forma de palabras robadas en la oscuridad. Era una noche gélida de febrero. El viento soplaba con tal fuerza que las contraventanas de la vieja casa parecían gemir como almas en pena. Yo había cenado poco, un trozo de queso curado y pan duro, y me acosté temprano, pero el sueño no me alcanzaba. Me levanté y vagué por la casa, con esa inquietud que solo conoce quien sospecha que su vida pende de un hilo invisible. Al pasar por el pasillo que da a la entrada, escuché voces. Mi hijo hablaba por teléfono en el salón, creyendo que yo dormía. Me detuve, con el corazón golpeando en el pecho. Su tono era distinto, frío, calculador, como el de un hombre de negocios cerrando un trato. «El viejo no cede», decía, «pero ya está cansado. Solo es cuestión de tiempo». Hubo una pausa. Yo contenía la respiración. «Sí, lo del coche fue mala suerte», añadió bajando la voz. «No calculamos bien la curva, pero habrá otra oportunidad». Sentí que las piernas me flaqueaban. El accidente de hacía unas semanas, aquella noche en la que el coche perdió el control en la carretera entre Tomelloso y Alcázar, cuando volvía del médico. Yo lo había atribuido al hielo en el asfalto. El coche derrapó y estuve a punto de estrellarme contra una cuneta. Ahora entendía. No había sido casualidad. Me apoyé contra la pared, temblando. La voz de Samuel seguía tranquila, como si hablara de algo tan natural como la compra de una finca. «No te preocupes. El notario está de nuestro lado. En cuanto caiga, la casa pasa a mis manos». Quise irrumpir en la sala, gritarle, exigirle explicaciones, pero algo me detuvo. Quizá el instinto, quizá el miedo. Comprendí que si mostraba mis cartas, si lo enfrentaba entonces, sería mi fin. Me volví despacio, con pasos sigilosos, y regresé a mi cuarto. Allí, sentado en la cama, me llevé las manos a la cara. El calor de mis lágrimas me sorprendió. No lloraba por mí, sino por él,
por lo que se había convertido. Pasé el resto de la noche despierto, mirando la llama débil de una vela. Recordaba cada etapa de su vida: el niño que lloraba aferrado a mi pantalón en el primer día de escuela, el adolescente que discutía conmigo por querer salir con amigos mayores, el joven que prometió que cuidaría de mí cuando fuera viejo. ¿Dónde había quedado todo eso? ¿En qué esquina del camino se había perdido mi hijo para encontrar esta ambición salvaje? Al amanecer, tomé una decisión dolorosa. No podía seguir fingiendo. El peligro ya no era una sospecha, era certeza. Y aunque cada fibra de mi ser gritaba que debía protegerlo, que era mi hijo, comprendí que ahora debía protegerme yo de él. Ese mismo día busqué a un viejo amigo, Ignacio, que había sido notario antes de jubilarse. Vivía en una casa baja, llena de papeles amarillentos y olor a tabaco negro. Cuando le conté lo que había escuchado, no me tomó por loco. «Julián», me dijo con voz grave, «la codicia es más fuerte que la sangre. Si tu hijo ya ha cruzado esa línea, no volverá atrás». Me aconsejó revisar mis documentos, reforzar mi testamento, dejar claro que nadie podría tocar lo mío en vida ni después sin mi consentimiento expreso. Y sobre todo, me advirtió que no confiara en el notario actual. Salí de allí con una mezcla de alivio y desgarro. Por primera vez tenía un plan, una manera de defenderme, pero al mismo tiempo, el peso de la traición me hundía. Esa tarde, Samuel regresó a casa como si nada. Se sentó frente a mí, partió un pedazo de pan y lo untó con queso. Me habló del clima, de las lluvias que vendrían, del precio del vino en el mercado. Yo lo escuchaba en silencio, observando sus gestos, su boca que sonreía sin alegría. Y en mi interior resonaba la frase que había escuchado la noche anterior: «Lo del coche fue mala suerte. Habrá otra oportunidad». Me pregunté si esa oportunidad estaba ya planeada, si cada minuto a su lado era una cuenta regresiva hacia mi final. Y juré en silencio que no lo permitiría, porque ese día entendí algo con certeza. Mi hijo ya no era mi hijo, era mi enemigo. Cuando la traición se confirma, uno deja de soñar con reconciliaciones imposibles y empieza a pensar en la supervivencia. Esa fue mi nueva rutina. No ya vivir cada día como venía, sino vivir cada día sabiendo que mi hijo planeaba mi muerte. Me costó aceptarlo, pero una vez lo hice, mi mente de maestro jubilado, acostumbrada a la paciencia, a trazar estrategias para que un niño rebelde aprendiera a leer, se transformó en la mente de un hombre que debía adelantarse a su verdugo. Lo primero fue proteger lo poco y lo mucho que tenía, mis bienes y mi dignidad. Visité de nuevo a Ignacio, mi viejo amigo notario retirado, quien me recibió con un vaso de anís seco y el olor a papel viejo impregnado en su despacho casero. Le conté, con más detalles aún, lo que había oído en aquella conversación telefónica de Samuel. Ignacio no se sorprendió. «Ya lo veía venir, Julián. No eres el primero ni serás el último. Cuando la herencia se convierte en obsesión, la sangre se convierte en moneda». Me ayudó a preparar un nuevo testamento, esta vez con mayor claridad. Mi casa y la parcela de viña quedarían protegidas, sin posibilidad de ser transferidas ni vendidas en vida, y con cláusulas que impedían que Samuel las disfrutara si se demostraba que había tenido intenciones turbias en mi contra. Ignacio, con su mano temblorosa de viejo, redactó cada punto con precisión quirúrgica. «Esto no lo podrá torcer ningún abogado corrupto», me aseguró, «ni siquiera ese notario que anda enredado con tu hijo». Cuando firmé, sentí un alivio profundo, como quien se coloca una armadura invisible, pero sabía que no bastaba con papeles. Samuel no se detendría por una cláusula. Tenía que mostrarle que yo no era un viejo débil esperando la muerte, sino un hombre dispuesto a luchar. El siguiente paso fue buscar aliados. Empecé con Miguel, mi sobrino, hijo de Andrés. Lo cité una tarde en la bodega vieja. El aire allí olía a vino agrio y humedad. Le conté lo que había escuchado sin adornos. Miguel, de carácter noble, palideció y apretó los puños. «Tío, yo siempre he sospechado que Samuel se está moviendo demasiado rápido. Cuenta conmigo». Su apoyo me dio fuerzas. Entre los dos revisamos papeles, escrituras y contratos. Descubrimos que Samuel ya había intentado contactar con un promotor de Ciudad Real para vender la casa solariega, como si ya le perteneciera. El descaro me revolvía las entrañas.
Mientras tanto, en casa, el ambiente era cada vez más asfixiante. Samuel se mostraba cordial, incluso servicial, como si no hubiera tensión entre nosotros, pero yo lo veía todo, cómo revisaba mis medicamentos, cómo me observaba cuando bebía vino, cómo me sugería paseos por carreteras solitarias. Cada gesto amable era para mí un recordatorio de su plan. Recuerdo una escena con nitidez. Estábamos cenando un guiso de cordero con patatas, receta que su madre adoraba. Samuel me sirvió un vaso de vino con insistencia. Yo lo rechacé, diciendo que el médico me había prohibido beber por la tensión. Vi cómo sus ojos se nublaban un instante, apenas perceptible, antes de sonreír de nuevo. En ese gesto, en esa sombra fugaz, comprendí que había evitado otro intento. Mi corazón se encogió, no por el miedo, sino por la certeza de estar viviendo en una casa convertida en trinchera. La decisión final la tomé una madrugada, cuando el insomnio me llevó al patio, bajo el cielo estrellado de La Mancha. El aire helado me cortaba la piel, pero mi mente estaba clara como nunca. No podía limitarme a defenderme. Tenía que mover ficha. Con la ayuda de Ignacio y Miguel, preparé lo que llamamos la trampa del brindis. En la próxima vendimia, cuando toda la familia se reuniera para celebrar la cosecha, organizaríamos un acto público. Allí, delante de todos, yo revelaría el Nuevo Testamento. Dejaría claro que los bienes estaban protegidos y mostraría pruebas de los movimientos turbios de Samuel. El plan era arriesgado. Podía convertirme en el hazmerreír del pueblo, podía desencadenar un escándalo familiar imposible de reparar, pero al menos pondría a Samuel bajo la luz del sol, donde las serpientes no pueden esconderse. Durante semanas preparé mi discurso, como si fuera una lección más de aquellas que solía dar en la escuela. Recordaba a mis antiguos alumnos y cómo me miraban cuando entendían por primera vez una palabra difícil. Ahora quería que mis familiares entendieran otra palabra: traición. Y mientras escribía esas notas, entre velas y recuerdos, sentía que algo dentro de mí cambiaba. Ya no era el viejo Julián resignado al paso del tiempo. Era un hombre que, pese a los años, aún podía luchar por lo que era suyo, porque si la muerte venía de la mano de mi hijo, al menos yo no iba a recibirla sentado, sino de pie, con la cabeza en alto. La vendimia llegó como cada año, con el bullicio de jornaleros, el olor a mosto fresco y el rumor de las cestas llenas de uvas que iban y venían desde el amanecer. Para nuestro pueblo, esas semanas eran fiesta y trabajo a la vez. El campo se teñía de racimos morados, las manos se manchaban de zumo pegajoso y las noches se llenaban de canciones viejas, entonadas con más vino que voz. Yo había decidido que aquel sería el escenario del desenlace. Nada de reuniones privadas ni discusiones a puerta cerrada. La verdad debía exponerse bajo el sol, frente a la familia y los vecinos. El veneno de Samuel había crecido en silencio, en la penumbra de los pasillos y en los murmullos al oído. Ahora yo lo obligaría a salir a la luz. El día de la celebración, Rosa y Miguel organizaron un convite en el patio grande de la bodega familiar. Colgaron guirnaldas de papel, dispusieron mesas largas con manteles blancos y llenaron las jarras de vino tinto. El olor a migas ruleras con chorizo, a queso manchego y a carne a la brasa inundaba el aire fresco de septiembre. Todos brindaban, reían, bailaban jotas con las mujeres marcando palmas y los niños corriendo entre las sillas. Yo me senté en el extremo de la mesa, con mi chaqueta de pana marrón y un sombrero viejo. Sentía el peso de mis 67 años, pero también la calma de quien ha tomado una decisión definitiva. A mi lado, Samuel charlaba con aparente cordialidad, brindaba con los primos, reía incluso. Nadie habría sospechado que aquel hombre joven, con la copa en la mano y una sonrisa en el rostro, había planeado la muerte de su propio padre. Nadie, salvo yo. Esperé el momento oportuno. Cuando el sol comenzó a ponerse y el cielo se tiñó de naranja, pedí silencio. Los vecinos callaron poco a poco. Los familiares se acomodaron en sus sillas. Yo me levanté despacio, apoyado en mi bastón, y levanté mi copa. Hoy no solo celebramos la vendimia, dije con voz firme proyectando como en mis años de maestro. Celebramos también la memoria de mi hermano Andrés, que tanto trabajó por estas tierras, y celebramos la unión de esta familia, aunque algunos hayan intentado romperla.
Un murmullo recorrió las mesas. Vi cómo Samuel tensaba la mandíbula y dejaba la copa sobre la mesa, sin beber. Continué. He sabido de intentos de vender la casa solariega, esa donde nacimos, y que mi hermano me dejó en testamento. He descubierto que no todos respetan la memoria de los que nos precedieron. Y lo más doloroso, he confirmado que la ambición puede pudrir la sangre misma. El silencio era tan espeso que se oía el chisporroteo de las brasas. Yo respiré hondo, y sacando de mi chaqueta unos papeles doblados, los levanté ante todos. Aquí está mi nuevo testamento, registrado por un notario honorable. En él declaro que mis bienes serán preservados y protegidos. Ni un ladrillo de mi casa ni una cepa de mis viñas podrá tocarse con malas artes. Y además queda estipulado que cualquiera que intente atentar contra mi vida o contra mi voluntad quedará excluido para siempre de toda herencia. Un murmullo más fuerte estalló entre los presentes. Miguel, que estaba al tanto de todo, me sostuvo la mirada con orgullo. Rosa, sorprendida, se llevó la mano al pecho. Samuel se levantó de golpe. «¡Esto es un circo, padre!», gritó su voz rompiéndose entre la rabia y la desesperación. «¿Vas a humillarme así delante de todos?». Yo lo miré, y por primera vez no vi a mi hijo, sino al hombre que había intentado matarme en una curva de carretera, al hombre que conspiraba en susurros con abogados corruptos. Y con una calma que no sabía que tenía, respondí: «No eres tú quien se humilla, Samuel. Son tus actos los que te desenmascaran». El silencio volvió a caer. Nadie lo defendió, ni sus primos ni los vecinos. Algunos incluso apartaron la mirada como si les pesara haber sospechado lo mismo en secreto. Samuel tembló, sus ojos ardían de furia, pero al verse solo, se desplomó en la silla, derrotado. Yo levanté la copa de nuevo. «Brindo», dije, «por los que trabajan con las manos limpias, por los que honran a sus muertos, por los que saben que la dignidad vale más que cualquier herencia». Los demás me siguieron. El sonido de las copas chocando fue como un campanazo de liberación. Samuel, en cambio, no bebió. Se levantó y se marchó entre las sombras, sin mirar atrás. Aquella noche regresé a mi casa con el corazón ligero, como si me hubiera quitado un peso insoportable. No había ganado dinero ni tierras, pero había ganado algo más valioso: la certeza de que no viviría más bajo la amenaza silenciosa de mi propio hijo. En el epílogo de mi vida comprendí que no siempre la sangre nos protege. A veces nos hiere, pero también supe que no estaba solo. Tenía a mi hermano en la memoria, a mis sobrinos a mi lado y a todo un pueblo que había visto la verdad con sus propios ojos. Me senté en el patio, bajo el cielo estrellado de La Mancha, con una copa de vino en la mano. El aire olía a tierra húmeda y a mosto recién prensado, y por primera vez en meses brindé conmigo mismo, en paz.